Hola, buenos días. Yo una pregunta para el doctor Bilbao. ¿Siempre haces embolizaciones de las varices una vez colocas el TIPS o dependiendo del caso, si es por sangrado o por ascitis refractaria? Si estás sangrando, aunque bajes la hipertensión portal, no te cuesta nada y es mucho mejor embolizar las varices. Por tanto, cuando hay un sangrado activo, a pesar de bajar el gradiente por debajo de 12, embolizamos las varices. Y siempre que hay un SUN competitivo, como nuestros compañeros nos han enseñado, lo más importante es que no haya conflicto en el paso de sangre por el interior del TIPS. Por tanto, si hay un SUN competitivo grande, lo embolizamos incluso antes de poner la prótesis en el TIPS, porque como el SUNT tiene un flujo hepatofugal, los materiales que tú pongas dentro se van a enclavar más fácil dentro de la vena. Vale, gracias. Hola, buenos días. Soy Julián Cuesta del Hospital de la Princesa y mi pregunta es para el doctor Zubicoa. Quería preguntarle cuánto sobredimensiona el stent para poner en una vena. ¿Perdón, para? Para ponerlo en una vena, en un nutcracker o en... ¿Cuánto hay que sobredimensionar el stent para que no se vaya? No te puedo decir una cifra determinada. Generalmente en la vena renal colocamos 14 milímetros. Ya llevamos bastantes estudios hechos y consideramos que el 14 milímetros es la condición ideal. Lo que sí hay que tomar medidas previas es de si tiene de la morfología de la vena, si es un tronco común, si se divide en ramas segmentarias muy proximalmente, que eso dificulta más la colocación. Pero sobredimensionamos, yo creo que un 30-40%. Generalmente en la vena renal un 14 milímetros. Sí, hola, también para Santi Zubicoa. Estas nuevas prótesis venosas que son de alta fuerza radial y de gran calibre, ¿no han generado con el tiempo, no os generan compromisos sobre la arteria que está al lado? O sea, la capacidad que tiene, por ejemplo, entre una lumbar y la aorta, de comprimir por delante a la mesentérica o por detrás a la aorta. ¿No habéis encontrado un problema asociado a esta fuerza radial de las nuevas prótesis venosas que son tremendas, la fuerza que tienen? Sí, yo he leído algo al respecto, pero nosotros no tenemos experiencia. Las primeras, que eran más libres, la Z, que eran unas puntas ahí, prácticamente eran alambres sueltos. Eso sí que, lógicamente, perforaban en estructuras vecinas. Estas, bueno, claro, la fuerza radial es importante, pero en nuestro grupo de trabajo no hemos tenido ningún caso. Santi, yo quería preguntarte, yendo sobre lo mismo, o sea, conceptualmente a una persona joven, 25 o 30 años, ponerle un hierro dentro de la vena renal, en un sitio donde está el motor, porque ahí está la arteria mesentérica, está la aorta, está la cava inferior que se mueve, hay presiones abdominales, está el páncreas, ¿cómo va a estar esa vena dentro de 30 años? Porque se supone que esa señor va a vivir muchos años. Sí, es una buena pregunta. Efectivamente, nosotros pensamos también un poco lo mismo. Lo que ocurre es que la alternativa, si una paciente está sangrando o una paciente tiene un dolor muy severo, lo que están haciendo en algunos sitios es cirugía. Y la cirugía siempre es más complicada, entiendo yo, que una técnica endovascular. Yo también pienso como tú, y de hecho poner un hierro en una chica joven, pero hay gente que está con hematurias, que está con un dolor, incluso creo que hay hasta una asociación de pacientes con nutcracker y, bueno, entre la cirugía, que es una cirugía que derivas. Yo he leído publicaciones de los chinos que cambian la arteria mesentérica del sitio para que no comprima la vena. Claro, eso... O la propia vena gonadal. Una vena gonadal, según dicen los cirujanos, es una vena muy friable, que tiene grandes posibilidades de romperse y de sangrar. Y tenemos algún caso, yo creo, de que han cambiado la vena renal de sitio. Son cirugías, yo creo que más complicadas que lo que pasa es que, como muy bien dices tú, está por ver qué va a pasar en un futuro. Sí, para el doctor Bilbao, con respecto al último caso, el último acceso, el mesocabo, eso... Cuando uno, es una cosa muy excepcional, claro, pero quiero decir, da la sensación cuando uno hace el trayecto, no hay problema de sangrado de cava a retro, eso lo contiene, porque da la sensación que uno dice, dejo abierto, a veces justamente es no pinchar una vena en esa zona. Sí, efectivamente,
Por ese motivo tenemos los introductores telescopados para que en el momento en el que estás deshinchando el balón puedas poder avanzar, para cerrar el agujero e ir a más. Sí, es un riesgo, efectivamente. También lo es que tienes que tener claro cuáles son las estructuras que hay entre uno y otro. Hace años hicimos una revisión y lo publicamos en JBIR de cuáles eran las estructuras que podía haber ahí, y la verdad es que puede haber solo la hepática derecha accesoria o alguna hepática gorda o no, pero ya lo hemos visto y lo estamos controlando con ecografía. Hola. Sí. Tengo dos preguntas para Zubikoa. Una es, una la traía de casa ya y te la pensaba hacer igualmente, pero con tu exposición ya me la has solventado. Los casos de vena renal retroaórtica también pueden ser tratados, según he visto. ¿Tienes experiencia en un solo caso? ¿Tienes más casos? Esa sería la primera pregunta. Si hay luego consideraciones técnicas especiales a la hora de implantar el stent con respecto al nutcracker clásico. Y la segunda sería relativa a las trombosis iliofemorales que llegan hasta territorio infrainguinal. He visto que tú has puesto siempre abordaje contralateral. La pregunta es, ¿te parece que el abordaje transpopliteo ipsilateral puede ofrecer alguna ventaja con respecto al contralateral? Porque es más directo, parece que sea más recto y más fácil, ¿no?, para recanalizar un segmento trombosado. Estas serían las... Sí, la primera, la vena retroaórtica, tenemos un caso exclusivamente que es ese que he presentado. La vena retroaórtica tiene una angulación muy favorable para acceder desde la vena femoral, porque el acceso desde la vena yugular es mucho más complicado, la vena se verticaliza mucho al meter una guía rígida y entonces te da miedo que pueda migrar. Ahí no hay posibilidades de migración, lo único que, claro, la fatiga de materiales estaba latiendo la aorta contra la pared, contra la vértebra lumbar. Solamente tenemos un caso que se rompió y pusimos otro stent solapado. No te puedo decir más, pero probablemente no sea una indicación para colocar stent. Y en el segundo, efectivamente, sí, si está permeable, en algunos casos de estos, si está permeable, puedes acceder también desde la vena poplitea. Únicamente que nosotros tenemos experiencia en hacerlo desde ambas venas femorales. Y luego el último stent, para que haya un buen flujo, pues entonces se hace contralateralmente, pasando por debajo del ligamento inguinal y colocas el último stent por debajo. Pero también hemos hecho algunos desde la vena. Lo único que a mí me gusta mucho el acceso bilateral, ¿sabes? Que no esté el stent muy metido en la vena cava. Los que andan con el IBUS, pues esos, como entran solo por un lado, ven la lesión y colocan el stent y dicen, bueno, da igual. Hay publicaciones que dicen que no pasa nada si está muy metido en la vena cava, pero a mí me da un poco de decir, bueno, y la otra ilíaca derecha que no tiene ninguna culpa, pues le están poniendo ahí un freno. Bueno, yo creo que sí, que se puede entrar también desde la vena, pero a mí me gusta, si es probable, si es posible, opacificar las dos y tenerla para colocar la primera arriba. Nos ha entrado una pregunta interesante por WhatsApp para el doctor Alejandro. En el embolismo pulmonar, ¿cómo se deja montado el sistema triaxial? Sí, el sistema triaxial se monta poniendo el introductor en la vena femoral, que es donde vas a acceder. Ese es un introductor. Normalmente tú no debes usar materiales mayores de 10 French, porque te complicará después en el cruce con el corazón. Y aparte de eso lo vas a dejar hasta 72 horas. Por tanto, el introductor del acceso venoso, siempre acceder con set de micropunción bajo y ecográfica, debe ser un 8 French o un 10 máximo. A partir de ahí colocarás un catéter guía que sube hasta la arteria pulmonar principal, es el tronco de la pulmonar seguramente. Dentro de ese va un catéter que puede ser un recto multiperforado, que es como un pigtail pero recto, o un catéter que tenga múltiples agujeros, y ese es el que vas a dejar un agujero antes del trombo. Entonces tienes o perfundes antes del trombo justamente por el introductor largo que va dentro del introductor que está en la femoral, primer punto. El recto multiperforado que irá alrededor del centro del trombo,
y el microcatéter, que puede ser un 3 French que te cabe a través de un catéter de los de luz 038, que puede ser, en la literatura mucha gente usa el Judkins de coronaria derecha, por ejemplo, para esto. Dejas un micro adelante. Consigues un micro fácil de 2.8, de 3 French como mucho, y entonces haces con las llaves de múltiples de paso, perfundes a través de una llave de estas para que la misma dosis de trombolítico vaya por cada uno de los 3 sistemas que van a perfundir el trombo, o sea, por el introductor largo, el catéter diagnóstico y el microcatéter. Tu introductor que dejas en la femoral solamente lo heparinizas, no lo vas a perfundir durante todo el tiempo. Y esa es la forma como se construye ese equipo triaxial. Porque los rectos multiperforados, que es lo que yo uso, tienen el segmento de agujeros múltiples muy corto. Entonces tú llevas cualquier introductor largo, puede ser Flexor, puede ser Destination, hay más marcas, pero son esos dos los que tengo en mi hospital, lo llevo y ese es el que opera como el agujero antes de la oclusión. El recto multiperforado en el centro del trombo y luego el micro. Así tú vas a perfundir todo el trombo. Y recordar que si uno no lo hace así, porque debe bañar el principio del trombo, lo que hará es que el primer punto, el primer obstáculo, no se lisa. Entonces vas a alisar el trombo distal, pero la primera parte no. Por eso es la importancia de dejar el primer agujero fuera del trombo. No sé si responde la pregunta. Seguro que sí. Pues si no hay más preguntas, damos por concluida la mesa. Muchas gracias a todos.